la bienvenida a esta tercera actividad de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Sevilla. Para los que no me conozcáis, yo soy David Saldaña, que soy el director de la cátedra. Y bueno, tenéis por ahí también en la lista de moderadores a María Martín, que habréis intercambiado correos con ella porque os mandó el enlace. Es la persona que lleva el día a día de la cátedra, ¿no? Como seguramente sabéis, esta cátedra es una cátedra recién estrenada, en cierto modo. Es una iniciativa conjunta de Autismo Sevilla y de la Universidad de Sevilla con el apoyo financiero de Befesa y de Fundación Conecta. Bueno, pues estamos muy ilusionados con tener una cátedra de autismo, una cátedra de empresa en este campo, que no suele haber, y en temas sociales, ¿no? Y bueno, pues uno de los cometidos de la cátedra es difundir conocimiento científico y conocimiento práctico en relación con el autismo. Tuvimos una primera charla en inglés de Liz Pelícano sobre temas de investigación y el papel que las personas con autismo deberían de jugar dentro de la investigación. Ayer tuvimos una mesa redonda en la que vosotros muchos estuvisteis y con personas, con estudiantes y licenciados y graduados con autismo, que nos contaron sus experiencias en primera persona. Y hoy le toca un poco digamos, el día a la etapa preuniversitaria, con la idea de que, bueno, pues el objetivo, uno de los objetivos principales de la cátedra es que los estudiantes y las estudiantes con autismo, bueno, lleguen tan lejos como sus habilidades y sus sueños le permitan, y no por obstáculos artificiales o innecesarios vean entorpecido su desarrollo académico y su desarrollo personal, ¿no? Eso quería decir, ayer vimos en muchos casos llegar a la universidad, en cualquier caso llegar un poco a donde puedan y donde quieran, ¿no? Y bueno, gran parte de eso se juega en la educación secundaria, y por eso pues la charla, por ese motivo la charla de hoy, ¿no? Quería agradecerle a Abel también, especialmente, que se haya brindado en este inicio ya de verano a ponerse aquí a amenizarnos la siesta, la hora de la siesta, con una presentación sobre estos temas. Y bueno, Abel Ruiz es técnico de integración social en un instituto, en el IES María Zambrana de Leganés, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, nos pareció que ellos tienen allí una experiencia muy interesante de cómo abordar de una manera un poquito integral la perspectiva de la educación secundaria para estos estudiantes, para este alumnado. Y bueno, nos pareció que dentro de la línea que estamos siguiendo, ¿no?, de que se nos cuenten cuestiones basadas en evidencia, pero que también tengan una cierta conexión con la realidad, pues del día a día, pues nos pareció que era una buena persona para darnos esta charla. Así que muchísimas gracias, a ver, por estar. Antes de darle la palabra, déjame que comente dos o tres cositas técnicas de la plataforma. Algunos de vosotros ya conocéis esta plataforma. Los que no, bueno, tenéis a la derecha, tenéis un chat, como viene siendo habitual en casi todas las plataformas, tienen su chat. Os pediría que usaréis el chat sobre todo para, bueno, si queréis comentar, para dificultades, para cosas de este estilo. No tenéis ninguno activado el micro ni la cámara porque anticipamos que el número de personas que se han inscrito es elevado y ya sabéis que esto a veces da problemas, a alguien se le deja un micro encendido y cosas de este estilo, pero sí que os animamos a participar en el momento que queráis y hacer preguntas en el momento que os parezca oportuno. Ya Abel me adelantó que lo que sabemos todos, ¿no?, el síndrome del profesor online, que es, bueno, hablarle a tu pantalla de ordenador, necesitas un poquito de feedback, así que se vendrán estupendamente. Para hacerlas, en el medio de vuestra pantalla hay una personita que tiene la mano levantada. Si picáis ahí, saltará un aviso de que queréis hacer una pregunta y os pasaré al estatus de presentador, que os permite abrir vuestra cámara y abrir vuestro micro y hacer la pregunta que parezca conveniente. Por otro lado, estamos grabaremos la sesión y la colgaremos del canal de YouTube de la cátedra, bueno, del laboratorio que está vinculado a la cátedra, y ahí hay un enlace al que podréis acceder. Así que nada, pues sin más preliminares,
os dejo con Abel. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos por estar aquí. Y pues nada, esperemos que vamos a disfrutar mucho y aprender aún más. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, David. Bueno, ya ha dicho David, lo primero presentarme, soy Abel Ruiz, soy técnico superior en integración social y llevo trabajando como tal entre 13 o 14 años en un instituto de secundaria aquí en Leganés, en Madrid, en un centro que es de escolarización preferente de alumnado con TEA. Cuando me llamaron para dar esta presentación, pues David, la gente que lleva la cátedra, sí que estaban un poco interesados en qué es lo que pasaba, os voy a poner antecedentes, qué es lo que pasaba en ese periodo de secundaria, cuando los chicos acaban la educación obligatoria, qué es lo que pasa en ese tramo para que no llegara un número pues, de alumnado a estudios superiores, a universidad o a ciclos formativos en este caso. Cuando empezamos a darle forma, a darle un poco de contenido a la sesión, veíamos que era un poco lo que nos interesaba contar. Yo en principio fijé la ponencia más orientada directamente al ciclo universitario, pero me dijeron, no, queremos un poquito más abajo, o sea, qué es lo que hacéis vosotros, qué es cómo trabajáis vosotros, qué es lo que ponéis en práctica de cara a esa formación integral del alumnado para que sea más o menos exitoso el paso a educación superiores, ¿de acuerdo? Y es lo que yo os voy a presentar, voy a hablar sobre todo del proyecto que en este caso tenemos nosotros en el IES María Zambrano, que es un proyecto que vais a ver a continuación bastante integral, en el que sí que le damos mucho peso al desarrollo del alumno, ¿vale? Mucho más allá del curricular, ahora lo veréis, y que sí que nos garantiza ese desarrollo integral a nivel personal alumnado de cara a la posibilidad, si a nivel curricular puede acceder a estudios superiores, ¿de acuerdo? Ya ha dicho David, y yo ruego lo mismo, estar 1 hora y media o 2 horas que vamos a estar escuchándome a mí mismo puede ser aburridísimo. Por muy interesante que sea el tema, que yo espero y deseo que lo sea también para vosotros, puede ser aburrido. Entonces, en cualquier momento, las dudas que tengáis, intervenciones, aportaciones, me vale todo, por favor. Levantéis la mano y David y María, que están de moderadores, pues os harán pasar y así vamos dándole también más dinamismo a la sesión. Si no, puede ser bastante promiza y las 2 horas ahí yo hablando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ello, si os parece. Vale, el principio, cuando hablamos de qué tipo de alumnado con TEA llega a estudios superiores, generalmente dentro de esos 3 niveles que ha estructurado el DSM-5, nos fijamos sobre todo en nivel 1, ¿de acuerdo? A priori nivel 1, los podemos establecer también entre nivel 1 y nivel 2. Yo os voy a hablar de alumnado que están sobre todo entre el 1 y el 2. Nuestro centro es curioso y tiene alumnado más afectado, bastante más. Son también directrices que están empezando a modificar en la Comunidad de Madrid, pero en principio valoramos un nivel 1, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de dificultades que nos vamos a encontrar en ese nivel 1, aunque supongo que todos y todas conoceréis, ¿vale? Que habéis trabajado con autismo, encontramos las siguientes dificultades. Dentro de los comportamientos, intereses y actividades repetitivos y restringidos, bueno, pues un egocentrismo inusual, con muy poca preocupación por los demás, falta de empatía y poca sensibilidad hacia los demás, dificultades emocionales, sentimientos ajenos, falta de afecto, etcétera, relaciones sociales muy limitadas y torpes con los demás, apego excesivo a objetos, perseverancia en gustos extraños, necesidad de hacer siempre lo mismo de la misma manera, indiferencia al dolor, a temperatura, sonidos, texturas, pues ya sabéis que es hiper o hipersensibilidad, ¿de acuerdo? Y en lo relacionado con las alteraciones sociales combinadas, con la comunicación, encontramos un lenguaje formal, pomposo, puede llegar a resultar ser pedante para sus compañeros, dificultad para captar el lenguaje que no sea literal, ya sabéis que en este caso los chicos funcionan muy bien con la literalidad, todo lo que sea bastante más subjetivo les suele traer problemas. Problemas de comunicación con el otro, poca preocupación por sus respuestas, dificultad para empezar y mantener conversaciones, no suele hacerlo, a no ser que se dirijan directamente a ellos, falta de comunicación no verbal, suelen ser bastante rígidos, y falta de conocimiento de límites y normas sociales y comunicativas. ¿Por qué quiero reflejar esto? En general, son las dificultades con las que nos encontramos con los chicos con diagnóstico TEA en un nivel 1. Una vez que tenemos estas dificultades,
se va a resumir en lo que generalmente, según nuestra experiencia en el centro, hemos visto que sufren pues, nuestros alumnos. No puedo entender lo que pasa a mi alrededor. O sea, tienen problemas con el contexto físico, con el contexto lingüístico, con el contexto social. No son conscientes de todo, no tienen la capacidad de asimilarlo todo. Eso les lleva también a una segunda parte, que es más personal. No comprendo lo que me pasa, no entiendo lo que pasa a mi alrededor, que además incide en mí, no comprendo qué es lo que me pasa. Emociones, recuerdos, reacciones conductuales, tienen problemas. Esto, que va mucho más allá del trabajo curricular, hay que abordarlo. Hay que darle una respuesta, una salida a todas esas necesidades que tienen de entendimiento de los diferentes contextos, tanto el físico, el lingüístico, el social, y sobre todo cómo repercute en sus emociones, sus recuerdos, reacciones conductuales y las relaciones que establecen con esos tres entornos. ¿De acuerdo? Vale. Según las dificultades que teníamos, que se trasladaban, como hemos visto, de manera más específica a la problemática que hemos visto anteriormente, los chicos con autismo en un nivel 1 que tenemos nosotros tienen unas necesidades muy específicas, bastante específicas. Tienen necesidad de un currículum adaptado. Es muy necesario adaptar el currículum. Cuando hablamos de adaptaciones, podemos hablar de adaptaciones significativas o no significativas, curriculares, metodológicas, cualquier tipo de adaptación. Ojo, habrá que ver, habrá que valorar las necesidades del alumno, pero en principio es necesario un currículum adaptado. Nosotros, que lo diremos más adelante, adaptamos el currículo sí o sí de entrada para todo el alumnado. El que tenga necesidades curriculares lo hacemos de manera curricular y el que no, lo hacemos metodológica. Todo nuestro alumnado, por defecto, sí que entran con esas modificaciones en exámenes, en tamaño, en letra, en tiempo, para que de entrada ya tengan la sensación o la capacidad de que se les está ayudando. Cuando nosotros trabajamos con estos chicos y damos estas sesiones, estas ponencias, siempre decimos lo mismo. Los chicos con autismo son conscientes de sus necesidades y sus limitaciones. Por lo menos los chicos que nosotros encontramos, que están en nuestro entorno. Entonces, lo que sí que intentamos también es evitar el hecho de la significación. Te vamos a dar más tiempo porque tienes una necesidad, vamos a cambiar tu examen porque si a priori lo intentamos eliminar, que es lo que hacemos nosotros, y se lo damos de base, vamos eliminando estigmatización de cara sobre todo a la aceptación de su propio diagnóstico. Entonces, nosotros intentamos ya, este chico tiene autismo, vamos a partir de, un ejemplo que os pongo, un examen con 1 hora y media, por ejemplo, y no tener que hablar con el profesor para darle una hora o luego tenerlo que sacar para que continúe el examen. No sé si más o menos me voy explicando. Cuando hablamos de esa necesidad de currículo adaptado, aparte de curricular, también en el área social. Necesita que el tratamiento sea diferente. Son chicos con diferencias, más diferencias muy marcadas, y eso es necesario. Para poder llegar a ellos, a esas diferencias, el trato también tiene que ser diferente. Sobre todo en la comunicación, en el lenguaje y una atención muy individualizada. Hay que estar constantemente apoyándolos, constantemente haciendo un seguimiento. Fijaros que en secundaria es bastante complicado. Ya sabéis lo que es secundaria. Toca el timbre, profesor viene, toca el timbre, profesor se marcha. Yo también, como lo intentamos salvar o solventarnos nosotros. Tienen necesidad de apoyos intensivos especializados durante un tiempo considerable de la jornada escolar. Intentamos que estos apoyos sean para todo el alumnado con TEA. A nivel de adaptación curricular, en el caso de que sea curricular, estos apoyos tienen que subir, que avanzar. ¿Vale? Que ser superiores, porque lo que intentamos es trabajar en otra línea que no sea solo la curricular. Como vemos que los chicos tienen deficiencias curriculares, trabajamos o potenciamos todo, digamos, el área social o personal. En el caso de que los chicos no tengan adaptación curricular o sus niveles curriculares sean iguales que el de su grupo de iguales por edad, pues coherentemente estos apoyos tienen que ser reducidos. No tenemos la capacidad, ¿vale?, de poder sacar al alumnado en todas las materias, en todas las horas que queríamos. Si no, perdería clases y sería un error. Contextos normalizados de aprendizaje, de integración e inclusión social. Intentamos que sea lo más normalizado posible, que es lo que hemos dicho, lo que he dicho anteriormente. Intentamos eliminar toda esa estigmatización. Hacemos sesiones de información previa con todos los grupos donde tenemos alumnado con TEA. Hacemos sesiones de información, también información con todo el claustro de profesorado que entra. Nos da igual que sea nuevo, ¿vale? O que ya tenga plaza y esté con nosotros. En principio, cuando empezamos a trabajar todo esto, os
ir contando más cosas, era voluntario. Sí que vimos la problemática de que había profesores que le interesaban más o tenían más compromiso y otros menos, y no asistían todos. Desde hace unos añitos para acá, eso lo hemos incluido dentro de un claustro. Uno de los primeros claustros que hay a principio de curso es formación sobre diversidad. Y tenemos jornadas exclusivas de TEA, tenemos jornadas exclusivas de TDA, TDAH y también de TEL. Así nos aseguramos que como mínimo le llega la formación al profesorado. Organización, estructuración y adaptación del contexto escolar y familiar. Es muy importante que todo lo que gira alrededor del alumnado esté organizado y estructurado y sobre todo adaptado. Y que además cuente con la colaboración de la familia, que también la incluimos en eso. Un poquito más adelante también os contaré qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? La familia tiene que ser un aliado, es importantísimo. Nosotros no hacemos nada y no desarrollamos nada de lo que os voy a contar a continuación si la familia no nos da el visto bueno o no firma una autorización. La familia tiene que ser colaboradora, tiene que estar al corriente y de manera casi os diría puntual. Os lo contaré también luego. Supongo que de momento va a ver todo bien, nadie me dice nada, seguimos. Vale. ¿Qué es lo que intentamos llegar a hacer con el alumnado? Tienen que entender la intención, qué es lo que queremos hacer con ellos. Tienen que ser conscientes de lo que vamos a trabajar. Tienen que ser protagonistas de su propio cambio. Entender el lenguaje implícito, literalidad, lo que vamos a hacer y cómo se va a hacer. ¿De acuerdo? Tienen que tener la capacidad de interpretar estados internos, físicos y psicológicos. Nos preocupa mucho eso. Nos preocupa que no tengan la capacidad de entenderse a sí mismos. Ponerse en el lugar del otro. Todo lo relacionado con teoría de la mente. Es muy importante que tengan la capacidad de entender al otro y ajustarse a los estímulos sensoriales. ¿De acuerdo? Que en según qué caso sí que puede llegar a alterar el comportamiento o las conductas de nuestro alumnado. Con todo lo que he ido citando, nosotros sí que nos planteamos cómo actuar, qué hacemos con ellos. ¿De acuerdo? En base al desarrollo de programas o de proyectos que plasmamos en el DIAC, el documento de interpelación de adaptación curricular, nos contestamos unas preguntas. ¿Para qué o por qué tengo que hacerlo? O sea, función, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué lo tengo que hacer? Necesitamos responderlo, el por qué. ¿Qué tengo que hacer? Los objetivos, una meta. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo hago? Una planificación, organización. ¿Y cuándo hacerlo? Una temporalidad. En este caso, esto es sencillo, a lo largo de los 9 meses ya os iré contando también cómo lo vamos estructurando según qué materia que ahora veremos. Vale, cuando hablamos de metodología, coherentemente lo que os voy a contar ahora, que estáis viendo, es una metodología muy general y muy teórica. El trato al final metodológico con el alumnado depende básicamente del carácter, la personalidad de cada alumno y nos tenemos que adaptar a él o a ella. Pero sí que tenemos un marco base teórico que puede darse respuesta a estas pautas que yo os he puesto. Sí que somos conscientes que es bastante necesario, en primer lugar, funciones ejecutivas, conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel, que incluye planificación de la acción futura, modificación de la conducta de acuerdo al feedback, selección entre varias conductas, resistencia a la interferencia. Es muy importante, doy por hecho que lo conocéis todos, lo tenemos también ahí como marco para que no se nos vaya y tener la certeza de hacia dónde vamos y cómo queremos ir. Teoría de la mente, habilidad para atribuir estados mentales, creencias, deseos, necesidades o sentimientos, con la finalidad de comprender y predecir la conducta de otros. Muy, muy, muy importante, sobre todo estas dos primeras, tanto las funciones ejecutivas como la teoría de la mente. ¿De acuerdo? Vale. De trabajo. Sí. Disculpa, sí, yo no estoy seguro, desde que nosotros hablamos, en realidad, el público es mucho más variado de lo que nosotros habíamos anticipado, quizás. Te quiero decir que una de las cosas que estás diciendo que todo el mundo conoce, yo creo que hay una parte importante de la gente que está que sí que conoce muy bien. No estoy seguro si otra gente no lo sé, pero es verdad que se abrió bastante el abanico de personas, o sea que si hay alguna cosa en la que te quieras detener un poco más o que des por supuesta, no habría problema. Hay una pregunta aquí, Silvia, Sí. no sé si te importaría hacerla oralmente y te doy paso, Silvia Cabrera. Vale. Si levantas la mano, hay una pregunta por aquí, o sea que y te paso. Ahí, Silvia, debes de tener ya activado la posibilidad de usar el micro.
Abajo, en medio, debes de tener donde está la figurita y la mano levantada, al lado donde estaba la mano levantada, debes de tener ahora un micro y una cámara. Te picas sobre él y se te... Es que yo no te lo puedo activar, si no te lo activaba yo. Si te da dificultades, pues ya traduzco yo tu pregunta, pero... La estoy leyendo también, ¿eh? Está en Tienes el chat. el chat controlado, vale. Uh-huh. Pues... Si no la leo y respondo como vea. Sí, sí, en este caso va a tener que ser que sí, así. Vale, perfecto. Silvia pregunta, ¿trabajáis la doble empatía de adaptación mixta? Es decir, que el grupo clase entienda el estilo de percepción del alumno de condición autista y, por tanto, puedan entender, o trabajáis siempre desde la adaptación del autista al entorno neurotípico. Trabajamos la doble, Silvia. Trabajamos desde los dos aspectos. En el argot, así un poco más de integrador social, que es lo que yo soy, yo médico, trabajamos la integración y la inclusión. O sea, trabajamos un poco la formación y formación del primero, del alumnado con TEA, dónde va a venir, todo eso lo hacemos cuando hacemos la recepción del alumnado, dónde va a venir, que es un centro de secundaria, coherentemente los espacios, la distribución y las características del alumnado, ¿de acuerdo? No es lo mismo un centro de primaria, un centro de secundaria, todo eso lo trabajamos al principio. Sí que intentamos hacer en este caso la adaptación para que sea la integración del alumnado al centro, ¿de acuerdo? De ahí también esas jornadas de formación que decíamos con el profesorado. Además, sí que hacemos también esas sesiones, esa formación con el subgrupo de iguales, que lo que intentamos en este caso es una inclusión, o sea, modificar todo el entorno, ¿de acuerdo? Sí que a los chavales se les da varias sesiones de formación e información y en los grupos de referencia donde tenemos a alumnado con TEA, en este caso yo, como integrador social, soy cotutor. En nuestro centro me nombran cotutor de los grupos donde he alumnado con TEA. ¿Con qué finalidad? Pues intentar trabajar todo esto que tú dices. Aparte de todo el plan de acción tutorial que llevan los tutores, hay determinadas sesiones, generalmente suelen ser 2 o 3 al mes, en las que yo intervengo y lo que hacemos es, dependiendo de las necesidades que vea el tutor que haya observado, alguna problemática, dificultades, etcétera, ir trabajando eso siempre desde el punto de vista de la aceptación y la integración del alumnado con TEA. Así es que sí, trabajamos desde el doble trabajo. No sé si he respondido o si hay alguna duda más. Sí, tenemos a Antonio, que también le voy a pasar al presentador, a ver si se le activa a él la... Vale. Antonio, no sé si te aparece la camarita o el micro. Hola, ¿se me oye? Sí, Se te oye, perfectamente. Antonio. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. A Se ver, te mira. ve, se te oye y se te ve. Qué alegría ver a alguien más. Vale. Mira, yo soy Dime. orientador de secundaria, ¿vale? Y a mí me Sí, toca un poco organizar la respuesta educativa muchas veces con el profesorado, tú sabes, con el sí. profesorado, incluso... Y una de las cosas que me llama la atención es que vosotros por sistema habéis dicho en vuestro centro, hacéis el trabajo de preparación del grupo donde va a haber en inclusión un alumno TEA o distintos alumnos TEA, ¿vale? Sí. En mi centro, lo que pasa es que me encuentro con el no rotundo de los padres, me lo prohíben directamente. Que se Pero te sepa lo que su prohíben hijo, te lo los padres, prohíben los padres del alumno con TEA en este caso. exactamente, que no quiere que se trabaje ese aspecto porque él lo pasa muy mal o ella lo pasa muy mal, etcétera, etcétera. Entonces yo intento convencer que va a ser mucho más positivo el que todo el alumnado sepa de la diversidad de a lo mejor de capacidades de caracteres que hay en el alumnado, en este caso con su hijo o con su hija. Y me he Sí, encontrado, vamos, rechazo absoluto, ¿eh? sí, sí. Nosotros también, en algún caso. Sí, sí. Yo te explico un poco cómo lo hacemos nosotros. ¿Te parece? Sí, sí, vale, de acuerdo, gracias. Perfecto, nada, a ti. Sí, a nosotros también se nos ha dado el caso. Sí que hemos tenido alguna familia que nos han dicho que no quería que su hijo se significara. Nosotros lo que hemos hecho en ese caso ha sido todo el trabajo de sensibilización con la familia. Cuando un chico nos llega al programa de Aula TEA, ¿vale? Centro Preferente,
coherentemente, ese chico, nos guste o no nos guste, intentamos que el impacto sea lo menor posible, se va a significar. Desde el momento que ese chico va a salir a sesiones que el resto de sus compañeros no. Desde el momento que ese chico va a disfrutar de actividades que luego contaré que el resto de sus compañeros no. O de momento que en este caso, por ejemplo, yo voy a entrar de apoyo y me voy a sentar al lado de ese chico en según qué sesiones para cubrir según qué necesidades, ese chico, nos guste o no, se va a significar. Intentamos que el impacto sea el menor posible. De ahí todo el trabajo previo que os he contado antes, tanto con los grupos de referencia como con el profesorado, con el claustro. Pero el chico se va a significar. Entonces, es una cosa que va inherente con la otra. Cuando nosotros presentamos a la familia nos pone problemática, le presentamos el proyecto, que yo lo voy a presentar ahora en breve. Y claro, le decimos que si no tenemos el apoyo para poder trabajar con su hijo de manera integral, no va a funcionar. O sea, señora, señor, si usted esto no le parece bien, que está en todo su derecho, su hijo no va a poder recibir de la mejor manera todo el apoyo que necesita. Porque para eso necesita, en este caso, yo, que soy el que te estoy hablando, me siente al lado de su clase. Se va a significar exactamente igual. Los compañeros van a ver que hay un profesor, uno solo, para, como se llama, el chico que sea, y le van a preguntar por qué. Pero además, ese chico va a ver en ciertas horas que se va a ir y no va a estar con sus compañeros. Y le van a preguntar que dónde va. Y además, hay ciertas actividades que nosotros hacemos con los chicos a las que invitamos a su grupo de referencia. Y son actividades que promueve el aula TEA. Los chicos, en este caso de mi Instituto María Zambrano, saben lo que es el aula TEA. Y no hay ningún problema con el aula TEA. Ya es verdad que son muchísimos años de trabajo y de sensibilización. Entonces, nosotros lo que hacemos, la carta que nos guardamos, no sé si te estoy respondiendo muy bien, es ese trabajo de sensibilización, que en muchos casos, cuando son alumnados nuevos, que nos suelen llegar a septiembre, tardamos mes y pico, septiembre, octubre, igual hasta que tenemos los horarios adaptados y arrancamos, que lo contaré también después. Pero sí que intentamos, pues eso, sensibilizar a la familia, poner antecedentes de, lo entendemos, respetamos su decisión, pero es que una cosa va vinculada a otra. No les queremos forzar, no sé si me estoy explicando, pero para que esto funcione, una cosa va vinculada a la otra. O sea, si usted no quiere que hablemos de su hijo, que hablemos de autismo, pues damos por hecho que tampoco va a querer que haya una persona específica que trabaja solo con autismo sentada al lado de su hijo. O que tampoco va a querer que su hijo salga en horas de matemáticas o de lengua. O que tampoco va a querer que su hijo vaya a actividades específicas solo del grupo de autismo, que además va con otros compañeros de alumnos ayudantes, lo cuento más adelante. Entonces, al final, intentamos que vaya en el pack. O sea, que el compromiso... Sí. Dime. Una cosa más. Es que te lo estoy preguntando y comentando en función de mis experiencias personales, ¿vale? Sí. Aparte de esa sensibilización, que sí, que estoy de acuerdo contigo y además que es que incluso nosotros lo hacemos, ¿vale? Pero sí, muchas veces yo creo que el problema viene cuando te dice la familia, es que mi hijo o mi hija no tiene una autoconciencia de que es TEA, de que es o Asperger o que es, ¿vale? Entonces, dice, por eso mismo muchas veces, cuando estos niños también están ayudados por asociaciones externas, tú sabes, que ellos están asociados, muchas veces los terapeutas de esas asociaciones te dicen que no es bueno tampoco. Claro, nosotros... Sí, Antonio, te contesto muy rápido. Nosotros para eso también tenemos... A ver, es que lo voy a contar un poquito más adelante. Nosotros cuando le presentamos el proyecto de atención integral a cada familia para su hijo, también le presentamos, nosotros le llamamos asignatura para equiparar con todo el proceso de la secundaria, pero lo podemos llamar para que presentamos taller, ¿sabes? O como queráis, que va a atender justo esa necesidad. Sí que nosotros nos encontramos en casi el 100% de los casos que los chicos cuando pasan en primera secundaria, es verdad que son muy pequeñitas, nosotros nos llegan con 11, 12 años, ¿de acuerdo? Y no tienen ese concepto propio. Nosotros eso ya lo abarcamos. Y es, por ejemplo, es una asignatura que de manera obligatoria nosotros les hacemos cursar a todos los alumnos en primero. De momento nunca hemos tenido ningún rechazo. Es verdad que hemos tenido algunos momentos de reticencia con la familia. Nos hemos sentado, les hemos planteado proyectos, se los hemos enseñado y al final sí que les ha parecido interesante. Y después del curso incluso nos han llegado a agradecer, porque es verdad que su hijo o su hija empieza sin saber muy bien las necesidades que tiene o qué es lo que pasa y acaba el curso sabiendo que tiene autismo, tengo autismo y tengo estas necesidades. Y es interesante. Entonces, nosotros, por ejemplo, eso en nuestro centro lo tenemos integrado en primero de la ESO de manera obligatoria. No sé qué ejemplo ponerte. Yo no soy profesor al uso. Es como si me dices que en matemáticas, no sé, van a hablar me lo estoy inventando, en primero de los números naturales. No hay opción a no ver los números naturales, hay que darlos.
En este caso es igual. En el aula TEA, nosotros en primero no hay opción a no trabajar, en este caso le llamamos autonomía personal, porque tú tienes la necesidad de saber que tienes autismo, qué es lo que te pasa, qué necesidades tienes y cómo afrontar eso. Y eso lo cursan todos nuestros alumnos sí o sí en primero de la ESO. Si vemos que además alguno es necesario continuar, lo sigue cursando en segundo si pasa o en primero si no promociona. Pero intentamos dar la respuesta con ese taller o esa asignatura. Claro, es lo que dice en el chat una compañera, Silvia, dice, sí, eso está muy bien y está muy bien integrado en el proyecto de centro, etcétera, etcétera, porque tenéis una aula TEA, pero ¿qué pasa cuando no hay una aula TEA y hay casos? ¿Vale? En modalidad B, Claro, vamos. pero es que yo... decir, claro, pasa claro, con sí, sí. ¿Cómo se integra con tan profundidad en ese proyecto? ¿Vale? Pues ¿sabes cuál es el problema, Antonio? Te iba a decir, no es que no tenga respuesta, tengo respuesta. Al final, el trabajo para los chicos con TEA, por desgracia, va a depender de la voluntad del claustro. Si un centro no es de escolarización, claro, es que si un centro no es de escolarización preferente, no va a haber profesionales específicos para eso. Entonces, a priori no está la obligación, ¿vale? No está la obligación de tener que trabajar con ellos, desde el punto de vista sobre todo legal para el trabajo. Entonces, si hay chicos con TEA en centros que no son específicos de TEA, al final va a depender de la respuesta del profesorado, o sea, de la sensibilidad del claustro. Claro, es que otra respuesta no hay. Claro, cuando un centro es de escolarización preferente, perfecto. Estamos, vamos, en este caso sí yo, que me han invitado, os lo voy a contar, pero hay un grupo específico. Hay un integrador social, hay un PT o AL, o las dos cosas, depende. Hay un PTSC, hay una orientadora, hay un grupo de recursos humanos específicos para trabajar con este alumnado. Claro, es nuestra obligación. Perfecto. Pero si no hay, pues es que tampoco se puede dar respuesta de otra manera. Dependerá de la sensibilidad del claustro. No hay otra. Por desgracia, no hay otra. No sé si me explico. Sí, perfectamente, vamos. Claro, es que no. Y además, me sabe un poco mal porque te quería dar alguna respuesta que fuera más utópica, decir, oye, se puede hacer esto. No, es que no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos. Claro, si llega a un centro que no tiene, o sea, si llega a un centro, perdón, que no tiene aula preferente, un chico con TEA, llega un profesora de turno que además no es especialista, tiene dificultades, no le entiende, pues es que no está obligado. Por desgracia, con toda la plan de atención a la diversidad que tengamos y toda la transversalidad del mundo. Perfecto. Pero es verdad que es un trabajo muy específico, muy profundo. Entonces, si no está obligado y además no lo sabe, pues hay un problema. Al final es que estos son respuestas sobre todo de la administración o que generen más centros de escolarización preferente con las diferentes nomenclaturas que en cada comunidad se llaman diferentes y sobre todo que formen y doten a los centros de profesionales específicos, si no es un problema, es un problema. Vale, gracias, a ver. Nada. La gente sigue hablando por el chat, David. Yo no sé si son preguntas. Bueno, creo que un poco era, sobre todo ha sido Silvia, que tenía dificultades para conectarse y planteaba un poquito creo que estaba haciendo aportaciones al debate un poco, Sí. ¿no? Bueno, pues Vale, iba leyendo, Silvia. la Sí, realidad es cuando estás en un contexto donde, bueno, pues no hay un aula de atención. Claro, iba leyendo, Silvia. No se puede obligar a un alumno a escolarización fuera de un centro de pueblo, no. Y el profesorado está obligado a tener diversidad. Claro, ojo, yo es lo que le he dicho antes a Antonio, el profesorado está obligado, si es verdad por ley, a atender a la diversidad. La cosa es de qué manera atiende el profesorado. Quiero decirte, al final yo entiendo lo que te decía, pues que un profesorado que sea específico de lengua, inglés y matemáticas, pues si por un poco no he tenido formación sobre autismo o sobre TDAH o sobre TELD, igual sobre cualquier otro diagnóstico, pues al final va a ser una atención muy básica, se va a quedar bastante corta, ¿de acuerdo? Entonces al final el niño va a seguir teniendo carencias, o sea, la atención no va a ser la mejor del mundo, o sea, no sé si me explico, entonces el problema va a seguir existiendo, es verdad que todos estamos obligados a tener diversidad, pero al final cuando estamos hablando de diagnósticos tan específicos, pues nos encontramos con ese problema. Muchas veces, fíjate, vamos a querer creer la buena voluntad de los compañeros, si es que muchas veces no es no querer, muchas veces no saber, por miedo a cómo tratar. Nosotros sí que nos encontramos eso cuando hacemos estas primeras sesiones de información. A ver, es que no sé. Pues para eso estamos nosotros, para enseñar. Pero es complicado, eso es complicado. Seguimos.
Sí, creo que sí, seguro que surge más debate en Alguna hablando. cosita. Perfecto. Nos habíamos quedado en ese marco teórico metodológico. El siguiente punto era coherencia central, tendencia para unir información de distintas fuentes con el objetivo de extraer significado de alto nivel para captar el sentido de un texto o una imagen más que el detalle. Súper importante también para el trabajo que hacemos nosotros, sobre todo de cara al trabajo pictográfico. Trabajamos muchísimo con imágenes, con pictogramas, con historias sociales y va en esta línea. Tienen que tener la capacidad de extraer información de distintos niveles y aunarla para que entiendan el desarrollo de aprendizaje. Y déficit de memoria procedimental. La memoria procedimental interviene en el aprendizaje nuevo y monitorización de lo aprendido anteriormente. Incluye fundamentalmente procesamiento secuencial, disociación de aprendizaje procedimental versus declarativo, semántica y episódica, y relación déficit de lenguaje TEA, gramática versus léxico. ¿De acuerdo? Estos 4 puntos son como los pilares desde un punto de vista teórico que nosotros nos planteamos, los tenemos ahí puestos arriba como metodología a la hora de afrontar el trabajo con nuestro alumnado. Vale, una vez que os he contado un poquito desde un punto de vista más teórico el tipo de alumnado que nosotros tenemos, que es un nivel 1, un apoyo básico, entre 1 y 2, los déficits que tienen este tipo de alumnado, las necesidades que tiene y cómo nosotros intentamos dar respuestas desde un punto de vista teórico, os voy a hablar ya, os voy a presentar ya de lo que es el proyecto que desde el aula TEA del María Zambrano tenemos un poco en práctica, ¿de acuerdo? Voy a parar un segundo porque veo que hay otra intervención. Jorge, ¿el profesorado especialista en secundaria está preparado para una respuesta adecuada? ¿No son generalistas como en primaria? No son generalistas. El profesorado de secundaria es específico de cada asignatura, de cada currículo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿están preparados para una respuesta adecuada? Pues una respuesta adecuada para una contea, no. En principio, no. Piensa que allí lo que nos llega pues son gente licenciada, incluso catedráticos, etcétera, pues de lengua, inglés y matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo mismo, atención a la diversidad, pues la justa que recoge la ley de turno y poquito más. De ahí la necesidad y la importancia de hacer esas sesiones que yo comentaba antes de información y formación. Y de ahí que en su momento sí que decidimos en colaboración con el equipo directivo de pasarlas de voluntarias a obligatorias. Nos decíamos, ¿cómo podemos hacer para garantizar que un mínimo, pues lo que ya os he hablado antes, del DSM-5, que es el autismo, porque le llamamos espectro, las deficiencias en los 2 ámbitos, los niveles, algo muy básico, pero que sepan cómo dar una respuesta lo más adecuada posible. ¿Qué es lo que podemos hacer para intentar garantizar eso? No nos quedaba otra, porque no podíamos obligar que meterlo dentro de un claustro. Y os lo cuento porque parece curioso la característica. Al final es la única herramienta que tenemos para garantizar que el claustro, en este caso nuestro centro de secundaria, tenga unas nociones básicas para trabajar con alumnado con TEA. Porque si no, no todo el mundo se animaba a formarse. De acuerdo, continúo. Atención integral al alumnado con TEA. Cuando nosotros nos planteamos una atención integral al alumnado con TEA, dijimos, ¿qué es lo que estos chicos necesitan, qué necesidades tienen, cómo podemos cubrir esas deficiencias a la hora de tener un desarrollo integral de la mejor manera posible y siempre que nosotros podamos abarcar en un centro preferente de secundaria? Ojo, empezamos a ver diferentes opciones. También a lo largo del tiempo y de los años, yo os estaba contando, pensar ya, estamos hablando que este proyecto tiene ya un bagaje de 13, 14 años, lo vamos modificando constantemente, está muy vivo, entran cosas, salen cosas, pero en base a las respuestas que nos hemos ido encontrando, hemos ido dándole forma y perfilando, ¿vale? Nosotros tenemos muy claro, cuando hablamos de una atención integral, tenemos sobre todo que atender a 3 ámbitos, un ámbito personal, un ámbito doméstico y un ámbito lúdico. Hay otros ámbitos que también son necesarios e interesantes. En su momento también valoramos algo así para que entendáis como un ámbito institucional, empezar a ver o a formar a estos chicos para relación con las instituciones, burocracia, documentación, pero sí que vimos que se nos iba un poco, o sea, que era un poco elevado. Pensando que además los chicos están con nosotros hasta que son mayores de edad, suelen estar generalmente hasta los 17, 18, dijimos esto, lo vamos a dejar un poquito de lado y vamos a ir a algo más básico aún, que es el desarrollo personal. ¿De acuerdo? Vale. Vais a ver diferentes nombres de lo que he dicho antes, talleres
para que nos entendamos, nosotros le llamamos asignaturas. Cuando nosotros hacemos el trabajo de desarrollo integral, nosotros intentamos que la experiencia del alumno contea dentro del instituto sea lo más parecida posible al de su grupo de iguales. O sea, si el grupo de iguales tiene las asignaturas, porque se llaman así, de lengua, inglés y matemáticas, nuestros alumnos tienen las asignaturas de lengua, inglés y matemáticas y hogar, alimentación o educación emocional. Hemos intentado también evitar el uso, pues eso, de talleres, actividades, porque parece una tontería, pero también llegaba a estigmatizar, ¿de acuerdo? Lo tienen totalmente integrado dentro de su horario adaptado, que hacemos horarios adaptados, y también dentro de sus notas. Y ahora explicaré cómo hacemos, pues nosotros hacemos un doble boletín, un boletín oficial, que es el que llega a la familia por correo, que generalmente evitamos que los alumnos lo vean, a no ser que la familia lo quiera compartir, ¿vale? Pues para intentar evitar la frustración o la derrota. Y luego otro boletín B oficioso, que es el que le damos a ellos con las notas de su trabajo real con todas sus asignaturas, ¿de acuerdo? E intentar fomentar o potenciar, pues ese reforzar el resultado del trabajo. Oye, enhorabuena, has sacado esto, está ahí plasmado y son tus notas, ¿de acuerdo? Más o menos creo que me voy explicando. Si no, por favor, como siempre me decís y hablamos. Me voy a parar un segundo porque Jorge me ha vuelto a decir, no se trabaja en el máster en profesorado apenas. En el grado de primaria se trabaja mucho en la inclusión, incluso con mención específica. Gracias por tu... Es que es una realidad. O sea, no te puedo decir otra cosa. Yo ya querría, pero es que es así. Jorge es así. Bueno, seguimos. En el ámbito personal, nosotros trabajamos sobre todo estas 5 asignaturas. Me vais a permitir también que ya en la nomenclatura la use de esta manera. Autonomía personal, habilidades sociales, educación emocional, educación afectivo-sexual, educación física, ¿de acuerdo? Cuando pongo educación física, muchas veces hay confusión con la educación física en sí del centro. Es desde un punto de vista de desarrollo más físico, más que educación física. Hemos tenido diferentes tipos de trabajo ahí, luego lo contaré y al final también hemos ido cambiando el nombre, lo hemos dejado ahí genérico, pero bueno, para que sepáis. Dentro del ámbito doméstico, pues tenemos aula hogar, alimentación y cocina, ¿de acuerdo? Alimentación, nutrición y cocina. Y en un ámbito lúdico tenemos el aula recreo, tenemos el tiempo libre y el ocio activo, que parece que es lo mismo, pero no da respuesta a las mismas necesidades, ¿de acuerdo? Esto es la generalidad, ¿de acuerdo?, de nuestro proyecto. No todos los alumnos cursan todas las asignaturas, ni todas ni siempre. Esto es como el abanico que tenemos de opciones, ¿vale? O de oferta, si le queréis llamar, y se lo presentamos a la familia dependiendo de las necesidades de cada alumnado. Hemos tenido alumnos que, por ejemplo, no sé qué deciros, educación afectivo-sexual no han cursado nunca, porque al final su desarrollo, ¿vale?, no ha tenido esa necesidad, entonces no la ha cursado. ¿De acuerdo? Los alumnos cursan dentro de todo este abanico que tenemos de oferta lo que mejor responde a sus necesidades. ¿De acuerdo? Me pregunta Silvia, ¿sería como terapia ocupacional educación física? Vale, bueno, parecido. Te digo, por ejemplo, muy rápido. En su momento sí que vimos que los chicos tenían problemas para coordinación del cuerpo, la sensación proprioceptiva que se le llama. Entonces sí que empezamos a hacer un trabajo muy básico de psicomotricidad, ¿vale? Equilibrio, lateralidad, percepción del cuerpo, muy basiquito. Con el tiempo y fuimos ahí llamando a puertas y sobre todo buscando pues un trabajo con mayor calidad para nuestro alumnado y firmamos varios acuerdos, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, primero para unas jornadas de trabajo específico en educación física y nuestros alumnos iban a un centro por las mañanas a hacer un trabajo específico para chicos, en este caso le llamaban con discapacidad. Y luego ampliamos y seguimos un poquito más porque creo que eso nos quedaba corto y nos parecía más interesante y más atractivo al tema de la piscina. Llevamos ya como 5 o 6 años que todo el trabajo, ¿de acuerdo?, en educación física lo hacemos a través de lo que nosotros llamamos acuaterapia, ¿vale? Hay incluso niños que lo han venido muy bien, que no sabían nadar y han aprendido a nadar, y hay otros que lo que tienen es una terapia adaptada en el medio acuático, que además nos ayuda a enlazar con todo el tema también de la autonomía personal y habilidades sociales que luego os comentaré. Porque se tiene que hacer todo el proceso de acompañamiento, cambio en vestuario, ropa limpia, ropa sucia, ducha, luego os lo cuento, ¿vale? Nada, gracias a ti, Silvia, por intervenir. Seguimos. Dentro del ámbito personal, lo que vamos a ir viendo ahora es 1 a 1, una introducción muy basiquita y unos objetivos, y os contaré un poquito cómo lo trabajamos. Cualquier cosa, por favor, me decís, me paréis, me levantéis la mano, como queráis. Esto os lo he contado ya, no vamos a perder más tiempo. Bueno, pues ámbito personal. Estos 5
asignaturas que os he dicho antes: autonomía personal, educación emocional, educación física, educación afectivo-sexual y habilidades sociales. Empezamos. Autonomía personal. El alumnado con TEA presenta un gran vacío en su formación personal, que era lo que hablábamos antes. O sea, desde el punto de vista personal, es verdad que la inmensa mayoría de chicos que nos llegan sin tener esa conciencia del diagnóstico que tienen y las necesidades que tienen. Graves carencias de tipo social. Son personas con poca o ninguna empatía, con graves dificultades comunicativas, falta de vocabulario para expresar mejor los sentimientos y a veces hasta disonantes con sus capacidades de adaptación conceptual. Estas carencias no solo repercuten en las relaciones con los demás, sino que se convierten, en la mayoría de los casos, en un verdadero lastre para su vida académica, profesional y social. Para evitar dicho vacío es necesario presentar el trabajo en autonomía personal como un instrumento esencial para el cambio de actitudes y comportamientos en primera persona. Yo os decía antes, nosotros lo ofertamos sí o sí de manera genérica, por no utilizar la palabra obligatoria, ¿de? Pero genérica para todos los chicos. Es que lo reflejamos ahí, es un instrumento esencial. O sea, el chico con TEA, la chica con TEA, tiene que saber que tiene autismo, tiene que saber lo que es el autismo y tiene que saber sus propias necesidades para intentar desarrollar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en las mejores condiciones posibles. O sea, si soy consciente de lo que me pasa, de las necesidades que me pasa, voy a ser consciente de que necesito pedir ayuda. Si no se da eso, no va a ocurrir. Entonces, por muchos pictogramas que pongamos en la mesa, por muchas historias sociales, si no lo integran como algo normal en su día a día, no va a pasar. O sea, si yo no soy consciente, que puedo poner cualquier ejemplo, que no sé clavar un clavo, no voy a pedir ayuda para clavar un clavo, lo dejaré ahí. ¿De acuerdo? Es un ejemplo un poco ahí, ya sé, peregrino, pero bueno, para que entendáis. ¿Qué objetivos buscamos con autonomía personal? Reforzar la autonomía y la seguridad para garantizar un desarrollo personal más pleno y satisfactorio, capacitando para el entendimiento general del mundo en base a las relaciones personales que establecemos. Reforzar, sobre todo, afianzar, dar a conocer. Tengo autismo, el autismo es esto y tengo estas necesidades. Aprender a conocerse y aceptarse para llegar a quererse a través de la imagen que se tiene de uno mismo. Soy así y ser así no es malo. Es diferente. La diferencia no tiene por qué ser, en este caso, malo antes o sea, estigmatizante. Sí, soy diferente y tengo una necesidad, pero no soy ni mejor ni peor que tú. ¿De acuerdo? Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos tomando conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. Si tenemos la capacidad de que el niño o la niña llegue a entender, a asimilar que tengo autismo, que tengo estas necesidades, probablemente ese estado de ansiedad, de no saber, de incertidumbre que le genera el no tener la capacidad de llegar como el resto de sus compañeros, se va a reducir o incluso va a desaparecer. Nosotros lo hemos observado. O sea, en alumnos a través del año que hemos cursado esta asignatura, sí que hemos visto que al final la manera de ser modificaba. Cuando entraban en autonomía personal eran bastante más inquietos, desde un punto de vista emocional bastante más inestables, tenían llantos, tenían crisis, tenían rabietas y después eso sí que iba a minimizarse o incluso desapareciendo. Bueno, bien, buenos resultados. Sigo. Nada más. Vale, seguimos. Bueno, una cosita más para que sepáis. Nosotros cuando hablamos de autonomía personal empezamos trabajando desde el autoconcepto, del yo soy. Empezamos con un trabajo básico desde el nivel físico, cómo soy yo físicamente, cómo soy por fuera, qué es lo que tengo, qué características tengo, para intentar trabajar también en base a esa teoría de la mente que decíamos, para el grupo de iguales, primero en casa, cómo es papá, cómo es mamá, cómo son mis hermanos, las diferencias que tengo con papá, con mamá, color de ojos, de pelo, estatura, complexión, para también que tengan la capacidad también de llevar los grupos de iguales. ¿De acuerdo? Mis compañeros de una manera, yo soy de otra y no pasa nada, somos diferentes, ¿de acuerdo? De ahí pasamos también, por ejemplo, a todo el estado psíquico, a forma de ser, qué carácter tengo, cómo soy, ¿de acuerdo? Qué sé hacer, qué no sé hacer, para ir teniendo una imagen más completa de él. De ahí pasamos a esas necesidades, pero antes de pasar a las necesidades sí que pasamos por encima sobre el estado de salud y enfermedad. Estoy sano, que es la salud, que es la enfermedad, y de enfermedad saltamos a la discapacidad, para que no confundan. También nos hemos visto en el proceso de los años de esta asignatura que los chicos asimilaban como una enfermedad, estaban enfermos. Dijimos, no, el autismo no es una enfermedad. Lo tienes que saber, no pasa nada. O sea, no hay un tratamiento, no hay una curación. Entonces, una vez que tenemos una imagen global de la personalidad del chico, sí que pasamos a ese punto de soy así, estoy sano,
puedo tener enfermedades, pero además puedo tener discapacidad que en este caso, o una capacidad alternativa, es esta, ¿de acuerdo? Y es como hacemos el salto, para intentar evitar que sientan el peso peyorativo del estar malo o tener una discapacidad. No, no sabes hacer esto, pero sabes hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Sigo. ¿Nadie dice nada? Perfecto. Habilidades sociales. Bastante básico. Yo creo que esto que más o menos sí que lo conocéis todos y todas. Al igual que ocurre en el ámbito de la autonomía personal, el alumnado con TEA presenta también graves carencias comunicativas emocionales. Lo que le impide poder establecer relaciones sociales sanas y en igualdad de condiciones con su grupo de iguales, presentarse en foros determinados, aprender a llevar a cabo negociaciones, tomar decisiones concretas, saber negarse en caso de no resultar un proceso favorecedor o simplemente relacionarse de una manera asertiva, son retos que estos alumnos afrontan con una gran incertidumbre, producida por el desconocimiento del aprendizaje abstracto, hecho que, además, se traduce en una mayor dificultad en la ejecución y puesta en práctica de dichas habilidades. Pues es un trabajo muy básico en habilidades sociales. Es verdad que lo estructuramos en niveles habilidades sociales 1 y habilidades sociales 2. Habilidades sociales 1 lo cursan también de manera genérica todos los alumnos de lo que llamamos primer ciclo, primero y segundo de la ESO, y habilidades sociales 2 pues lo cursan el resto, los mayores tercero y cuarto, de manera que todos pasan por habilidades sociales. Primero empezamos con unas básicas que son habilidades sociales comunicativas, ¿vale? Establecer comunicación con el otro, iniciar, mantener conversaciones, aprender a decir no, preguntas, respuestas, pedir ayuda, y después ya pasamos a habilidades sociales más complejas, ¿de acuerdo? O complementarias. ¿Qué objetivo buscamos en la asignatura de habilidades sociales? Fomentar la regulación personal para trabajar la competencia social, capacitar para el entendimiento general del mundo en base a las relaciones personales que establecemos y desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos tomando conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. Pues es muy parecido, incluso vais a ver que hay objetivos que se repiten porque es que dan respuesta a más de una asignatura de las que tenemos. Que al final la autonomía personal sin este desarrollo de habilidades sociales pues también acaba cojeando. O sea que hay muchas cosas que vais a ver que se repiten y que son, si no, complementarias. Una depende de la otra o se apoya en otra. Seguimos. No sé, antes de seguir, no sé si voy muy deprisa, si todo está correcto. Agradecería que alguien me dijera que bien, que ok. Podemos hacer uso, si quieres, de esto que te comenté antes. Para los que no conocéis el sistema este, mirad, al lado de donde está el muñequito que tiene la mano levantada, si picáis ahí pone mi estado y tenéis la posibilidad de poner un acuerdo o en desacuerdo. Entonces, si le ponéis ahí una marquita en el de acuerdo, se ponen unas señalitas verdes, no sé si las estás viendo ahora. A ver, ahí en la lista de participantes, sí, al lado del... Sí, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Por favor, acuerdo, en desacuerdo no que me hundís aquí al otro lado de la pantalla. Por favor. Solo es para saber que hay vida más allá de... Sí, sobre todo eso. Que hablo solo, vale, ya se van pronunciando. Muchas gracias, perfecto. En cualquier momento, lo dicho, me decís, me interrumpís, preguntas, intervención, lo que queráis. ¿Vale? A ver. Vale. Dime, Antonio. La mano levantada y Antonio, mira, cuando tú hablabas de habilidades sociales y autonomía personal, la tratas como dos asignaturas, me has dicho, ¿no? Sí, todo lo que yo te voy a presentar lo tratamos como asignaturas. Sí, entonces, estas asignaturas que tú estás diciendo que se desarrolla en el primer ciclo de secundaria, en primero o en segundo, ¿es para todo el alumnado de un grupo donde se integra en inclusión estos niños? No. Lo que yo te estoy presentando, no, eso lo tenemos por otro lado. No, lo que yo te estoy presentando es el proyecto específico de Aula TEA. Vale. Estas asignaturas las cursan de manera exclusiva los alumnos con TEA siempre, que estén dentro del programa Aula Preferente. Porque a nosotros nos pasa, como habéis dicho ahí, creo que no sé si es Silvia, algún compañero o compañera, nosotros, o sea, es un poco raro de explicar y de casar. El centro es un centro ordinario público normal. Tiene aula preferente. Aula preferente responde a un proyecto específico. Nosotros tenemos alumnos que van al aula preferente porque lo ha decidido así la comisión de escolarización de aula TEA, que va aparte, y hay otros chicos que tienen TEA que están en nuestra aula pero que no pertenecen al aula TEA. Al final es el doble rasero. La administración pues se vale de eso. De sabes que tienes ahí el equipo, ¿qué haces? Pues les atiendes. No queda otra. Entonces, esto que yo te estoy presentando es el proyecto específico de Aula TEA,
Esto es lo que cursan de manera exclusiva solo los chicos con TEA. Vale, ya está. Eso es lo que yo quería saber. Pero nosotros además, en este caso, yo también llevo otra asignatura que se llama igual, que es habilidades sociales, que eso sí que es abierto. En esa asignatura de habilidades sociales, durante la evaluación 0, que es el primer mes, como sabes, los tutores hacen un trabajo de observación y sí que se les recomienda a la familia la posibilidad, se le oferta, de pertenecer a un grupo de habilidades sociales según las deficiencias que vean según qué tipo de alumnado. Y ahí también los incluyes, porque los nuestros sí que en este caso les metemos en los dos. Una porque es específica para ellos, que el tratamiento es diferente, y otra con su grupo de iguales. Y es parecida, pero no llega a ser lo mismo. También las hacemos en 2 niveles, de primero y segundo para unos chicos y tercero y cuarto. Pero aquí, ¿vale? Estas sesiones son pues tipo asignatura. Suelen ser 1 o 2 veces por semana y son grupos pues de unos 15 o 20 personas. Vale. Gracias. Nada. Vale, seguimos. Educación emocional. Experimentar el bienestar subjetivo, emociones agradables. Ay, se me ha ido. No. En las cosas que hacemos diariamente ofreciendo recursos que ayuden a organizar a una vida sana y equilibrada, superando los posibles obstáculos que la vida puede deparar, es una de las principales tareas referentes a la formación y educación emocional. Tomar conciencia del propio estado emocional y expresarlo a través del lenguaje verbal y no verbal, así como reconocer los sentimientos y emociones de los demás, haciéndolos nuestros para desarrollar buenas relaciones interpersonales y así poder mejorar una integración social, es otra prioridad derivada de las carencias o necesidades que dichas personas presentan. Es básico, muy básico, el trabajar educación emocional. Pero fíjate, yo tengo también una lucha con mi centro desde hace muchos años para que esto se incluya dentro de ese famoso plan de acción tutorial para que se le dé a todo el alumnado. O sea, es básico. O sea, no se nos educa en educación emocional y tenemos que tener la capacidad de saber lo que sentimos, cómo sentimos, ponerle un nombre, tener la capacidad de aprender a regularlo, a que no nos dominen nuestras emociones, no porque sea peyorativo, sino a saber controlar según qué respuestas de cara a la interrelación con el otro, y es básico, es básico. Esto para que se incluya en un currículum tan amplio como para el resto de alumnados, en principio, pues seguimos luchando, no nos dejan, pero nuestros chicos sí que disfrutan de ello, Y los objetivos que perseguimos es adquirir un mejor conocimiento y regulación de las emociones propias, aprendiendo además a identificar las emociones en los demás, desarrollar una mayor competencia emocional en las relaciones sociales, adquiriendo la habilidad de la comprensión empática en las relaciones personales, desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos que generan las emociones negativas, tomando conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. Cosas muy generales, como habéis visto. El trabajo que desarrollamos en educación emocional lo desarrollamos sobre todo en base a todo el trabajo maravilloso del padre de la educación emocional prácticamente hoy en día moderna, que es Goleman, ¿de acuerdo? En base a todo el trabajo de Goleman, es como nosotros desarrollamos todo el trabajo en educación emocional. Esos 5 ámbitos de Goleman es lo que vamos desarrollando con los chavales. Ver, me preguntas, sí, dime. Eso es, una mano levantada de Ana Belén, que la pobre la pasamos por alto antes, la he pasado a presentadora, y una pregunta de Silvia. Solo por comentar también, bueno, eso es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eres Ana Belén. Hola, mira, yo soy Ana Belén, soy mamá de una niña con TEA de alto funcionamiento de nivel 1, ¿vale? Y bueno, en un par de años tiene que pasar al instituto y aparte de también ser docente, pues soy mamá de esta niña y me he apuntado a este curso pues por enterarme un poco cómo va un poco este paso al instituto. Entonces, mi pregunta, tengo 2 preguntas, ¿vale? Una, cualquier niño que no pertenezca a la zona del instituto de atención preferente puede ir a un instituto de atención preferente TEA. Esa es la primera. Vale, por parte de Belén, ¿vale? Si no se me pasa. Te contesto. Aquí en la Comunidad de Madrid, sí. Aquí en la Comunidad de Madrid, sí. La escolarización de alumnado con TEA en centro de escolarización preferente para alumnados con TEA es específica, no es genérica. No, el proceso de escolarización no es el ordinario como para el resto de alumnos. Lo llevan las direcciones de área, ¿vale? De las diferentes partes de Madrid y es una mesa de escolarización específica. O sea, los padres tienen que hacer toda la documentación en estas mesas específicas que tienen que ir a dirección de área
y las mesas de escolarización son los que distribuyen a los niños dependiendo de las vacantes que haya en los centros de escolarización. A nosotros, como por marzo o abril, nos piden una previsión de plazas, nosotros se la pasamos a nuestra dirección de área, en este caso yo lo hago con Leganés, o sea, perdón, yo como mi centro está en Leganés lo hago con la Dirección de Área Territorial Sur, que es a la que pertenecemos, y ellos ya cuentan con las vacantes en esos centros preferentes, ¿vale? Pero además la familia elige, o sea, la familia puede elegir, como ya no hay adscripción específica, ya hay adscripción única, cada alumno en principio puede ir donde le dé la gana, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, la familia puede elegir. De hecho, pues también marzo, abril, casi todas las aulas preferentes, por decir todas, tenemos un aluvión interesante de visitas de familia que vienen a conocer nuestros proyectos. Porque además, lo curioso de esto, lo que yo estoy presentando hoy aquí, lo que estáis viendo vosotros, no es general. La Comunidad de Madrid no tiene una legislación para secundaria, tiene para primaria, pero para secundaria no. Hay un manual de buenas prácticas y hay cosas muy genéricas como autonomía personal o en habilidades sociales que lo trabajamos todos en todos los centros, pero no hay un marco legal. Por lo tanto, lo que yo estoy presentando es un proyecto específico de mi centro. Otros centros tienen otra manera, otra metodología u otras ofertas para atender a los chicos, ¿de acuerdo? O sea, esto no es algo genérico de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, tu duda, ¿puede ir cualquier alumno a cualquier centro preferente? Aquí, en Madrid, sí. Me dice Marta, que se le agradezco un montón, en Andalucía juraría que funciona igual. Vale, gracias. Y la segunda pregunta es, en caso de que un alumno vaya a un centro de atención preferente TEA, esas asignaturas que tú hablas de habilidades sociales, autonomía y demás, ¿eso después cómo se refleja en el currículum? ¿Es una adaptación significativa, no significativa? ¿Su título al final, al terminarlo, es exactamente igual que los de los demás? Vale, pues es que ahora con el cambio de ley la cosa ha cambiado. A ver, nosotros nos encontramos dos tipos de alumnado, para que me entiendas, para dar respuesta a lo que tú me dices. Alumnos que tienen adaptación curricular, ¿vale? Significativa, alumnos que no la tienen. En el momento, hasta ahora, que se ha cambiado la ley, supongo que estaréis más o menos todos, porque estamos en el ámbito de educación al tanto, hasta ahora que ha cambiado la ley, los alumnos... bueno, y voy a decir, con adaptación curricular en más de las asignaturas no podía titular, pero con muchos peros, según criterio del equipo docente, pero tenía mayor dificultades. Entonces, nosotros lo que nos servíamos es de alumnos que nos llegan con niveles curriculares muy bajos, que no iban a titular. En el momento que nos llega ese tipo de alumnado, la titulación o no titulación nos da bastante igual. Quiero decirte, no va a titular. También te digo que la experiencia que nosotros tenemos son alumnos muy dispares. O sea, nosotros no tenemos alumnos en una masa media. Tenemos alumnos que no tienen o adaptación curricular en nada, por lo tanto, todo lo que yo estoy presentando no lo cursan siempre ni todos o de una manera muy escasa, porque no le podemos quitar horas de desarrollo de currículo, nos lo prohíbe la ley si no lleva adaptación, ¿vale? O luego tenemos alumnos que tienen adaptación curricular muy significativa, generalmente en todas o en casi todas las asignaturas. Entonces, ese tipo de alumnado, ¿de acuerdo? Que no se va a poder beneficiar del proceso de aprendizaje y desarrollo con normalidad, puesto que no lo va a llegar a entender, no lo va a llegar a asimilar y además no va a titular, es donde hacemos una mayor carga de trabajo social. Este proyecto es el que le presentamos a esas familias. Y generalmente este tipo de alumnado suele usar todo o casi todo lo que veis para dar sentido a la permanencia del alumno en el centro, porque si no, no tiene sentido. O sea, un alumno que tiene adaptación curricular significativa en todas o en casi todas las asignaturas, que a nosotros se nos da bastante a menudo, pues no tiene sentido que curse en lengua, inglés, matemáticas, física y química, más allá de lo básico. Porque además pensar que en este caso cuando hacemos la adaptación curricular el niño va a su clase con su grupo de iguales con un material adaptado, o sea, ni siquiera va a estar atendiendo a eso. Entonces, en estos casos es cuando le sacamos de esas horas, compensamos una asignatura con otra para sacar y ahí, en esas horas en las que trabajamos. ¿De acuerdo? ¿Esto dónde se va a reflejar? En lo que os he contado antes. Al final esto se va a reflejar en las notas oficiosas, no oficiales, que son las que damos a los niños, pero ojo, nosotros con esas notas siempre acompañamos con un informe trimestral de evaluación donde sí que se refleja todo lo que se ha hecho con ese niño y las notas específicas en cada asignatura. No vale, muchas gracias. Sí, me ha resuelto la duda, gracias. Nada, perfecto. ¿Alguna duda más?
Veo que en el chat la gente se anima a hablar. Lo que pasa es que, claro, ya es una conversación. No sé si entrar o no entrar, porque si no, no vamos a acabar. Lo que consideréis. Sí, yo creo que en este caso son clarificaciones que es verdad que parte de lo que se está, es decir, por un lado está el modelo de lo que tú estás proponiendo, pero es verdad que algunas cuestiones son ya muy específicas de cuál es la situación aquí en comparación con la situación que tenéis en la Comunidad de Madrid, ¿no? En fin, que hay algunas diferencias de carácter general, ¿no? No solo específico. Antonio, no sé si tú vas a clarificar sobre esto. Voy a darle vía a Antonio por si él quiere comentar algo al respecto y si no, pues podríamos ir avanzando. Dejando un poquito que el horizonte que teníamos era, pues, ir yendo hacia las 6:30, 7:45, una cosa así, para tampoco... Vale. Tampoco por saber. Le voy a dar paso a Antonio un momentito, por si es una observación en esta dirección. Sí, solo le estaba aclarando a estas compañeras que estaban por aquí por el chat, que es que yo creo que también ella está confundida porque no saben que un aula como la que tú estás planteando solo se dirigen a alumnos TEA con modalidad C, nunca B. Es que, claro, pero Claro, esta entonces ellas estaban diciendo... claro, esta es mi duda, es que nosotros no utilizamos esta nomenclatura. Claro. Cuando me hablas de modalidad B o modalidad C... Para nosotros en Andalucía, modalidad A es cuando un alumno está integrado a tiempo completo en su aula de referencia curricular normal y corriente. No tiene ni... Vale, sería entonces lo paralelo a nivel 1, nivel 2 y nivel 3 cuando hablamos de TEA. Exactamente, es que en Andalucía hay modalidad A, B, C y D. Vale, perfecto, te explico. A partir de la C y de D es cuando su dictamen pone que tiene que estar escolarizado en un aula específica, en un centro ordinario o en un centro específico. Entonces tus aulas son de centro específico o de aula específica. Sí, te explico. Claro. En principio, cuando la Comunidad de Madrid desarrolló esto, hace ya 15 o 20 años que empezó, en principio era para dar respuesta pues a ese grupo de chicos con TEA que estaban un poco en el medio. Es lo que podríamos considerar, pues es un poco un nivel 2 que le llamamos nosotros, y por hecho que será vuestra modalidad B. Pues estos chicos que tienen alguna necesidad, pero sí que responden, que van tirando, que necesitan algún tipo de seguimiento. Ese fue el origen de las aulas preferentes. A día de hoy no es así. Te lo puedo garantizar. Nada que ver. De ahí este proyecto, y no sé si le da la respuesta a la mamá. ¿Por qué tenemos en este caso en María Zambrano un proyecto con tantísima carga personal? Porque los alumnos que nos están llegando son de un nivel 2, 2 y pico. Por decírtelo un poco para que me entiendas. ¿Vale? La estructura del DSM-5. En este caso, como vosotros habláis, sería una modalidad B o O. No, B no. Es que B no se contempla que un niño esté, que un chaval con modalidad B es, te lo defino, es integración o inclusión en grupo ordinario con apoyos variables. Sí. Sí, parecido. Claro, es que... Ni siquiera se contempla, quiere decir, se contempla una serie de programas específicos desarrollados por PTs para trabajar muchas de las asignaturas que tú dices, pero no a nivel de asignatura de un niño de un chaval que tenga la modalidad C o D, que ya está, que su referente curricular es el aula específica dentro del centro ordinario o un centro específico. Sí, vale, claro, es que la nomenclatura es diferente y por lo tanto la atención que se da para dar respuesta a los niños también es diferente. Ya te digo, mira, aquí la Comunidad de Madrid trabaja sobre todo en base a los niveles que marca el DSM-5, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿vale? Nivel 1 es un apoyo basiquísimo, un seguimiento, poco más, o sea, 2 o 3 horitas a la semana, o sea, muy autónomo, podríamos incluso llamar, más o menos para que nos entendamos, alto funcionamiento podría ser, incluso algo de Asperger, del antiguo Asperger, podría ser, muy básico. En principio, la Universidad de Madrid cuando abrió esto eran para esos chicos que tenían necesidades muy básicas, pero que tenían algunas dudas y se quedaban por el camino. Eso fue al principio. ¿Qué es lo que pasa? A día de hoy, la Comunidad de Madrid parece ser, porque no dejan de abrir aulas, está desbordada. O sea, diagnóstico de autismo hay muchísimos y además muchísimos y cada vez más aceptados. ¿Qué es lo que hace la Comunidad de Madrid? Al final he tirado a mínimos. Intentar evitar el desarraigo. Si yo te digo el perfil de los alumnos que tiene este año, te echas las manos a la cabeza. O sea,
Pero la Comunidad de Madrid entiende que hay es que esto ya sería ámbito administrativo, hay unos recursos a los cuales nos están pagando, que estamos ahí, que se supone que somos especialistas y para allá vamos. Digo que yo ahora mismo tengo chicos, yo este año he tenido 2 alumnos que son claramente de educación especial, no tienen que estar con nosotros. Tenían adaptación curricular muy significativa en todas las asignaturas a niveles de pues una comunicación casi inexistente. En este famoso manual de buenas prácticas que yo os he comentado antes, cuando la Comunidad de Madrid abrió las aulas TEA y redactó o recogió lo que era, sí que era claro que ponía, o sea, es claro, perdón, sigue siendo, no lo han modificado, que pone que los chicos tienen que tener un mínimo de integración social y de comunicación y lenguaje. Como mínimo, no rechazarlo. Con eso puede entrar en un centro preferente. Yo he tenido chicos que rechazaban. O sea, rechazaban, incluso desde un punto de vista violento. Pero la Comunidad de Madrid considera que el mejor sitio en el que pueden estar, a no ser que sea un caso muy claro, muy llamativo, son en centros preferentes antes que en educación especial. Entonces ya nos están llegando chicos. Aquí en Andalucía no tiene nada que ver, ¿eh? Claro, aquí nos están dando chicos muy bajos, muy bajos. Tiene pros y contras. Tiene pros y contras. Coherentemente, el trabajo es más específico, lo es. ¿Tiene mayor garantía de éxito? Yo creo que sí. Cuando hablamos de centro de educación especial, como bien sabréis también, los centros de educación especial son genéricos, los aunan por niveles. Entonces, que haya un chico con TEA, con un Down, con una espina bífida, con un tal, pues, oye, no son las mismas necesidades. Lo que pasa es que al final los recursos se tienen que adaptar a lo que tienen. ¿Sabes? Los centros, perdón, a los recursos que tienen, pero no son las mismas necesidades. Entonces, al final, que haya centros específicos donde de manera especial se le va a dar atención y tratamiento a chicos con TEA, pues, hombre, algo más o mejor quiero creer que están atendidos. Y a día de hoy, la Comunidad de Madrid funciona así. O sea, nos llegan chicos con niveles muy bajos, muy bajos. Muy bajos y casos muy curiosos que hoy, porque es menos tiempo y es mucho más teórico, yo también he hablado con David, a ver si esto va adelante, incluso puedo ir visitaros y veros y contaros más cosas al final del día a día, ¿vale? De la puesta en práctica real, que sí que llega más o llena más, sabemos, tenemos este chico, que además os puedo hablar porque la familia nos da autorización, con estas características, que hacemos esto y trabajamos de esta manera, porque hay algunos casos que son muy curiosos, que os he dicho antes, chicos agresivos, chicos violentos, chicos que se escapan, o sea, es curioso lo que tenemos hoy en día. No todas las aulas, por supuesto. Yo estoy hablando de la mía también, pero al final trabajamos también en red. Los integradores sociales, como los conocemos, sobre todo para las temáticas, trabajamos en red y hay cosas que hacemos en común y nos juntamos y sí que hablamos y valoramos. Y sí que somos conscientes que de unos años para acá, la Comunidad de Madrid ha bajado el nivel. Ha bajado el nivel. Bastante. Seguimos. No sé si algo más. Sí, igual sí, ¿no? Yo creo que sí, está muy bien estos puntitos de debate. No sé si Silvia ha levantado las manos. Ella ha hecho un comentario sobre bueno, que su hijo va bien y tal, y el tema de lo que pierde de clase cuando sale. Si esto sí, lo puedes abordar brevemente y luego pues ir avanzando un poco, viendo un poco la hora que es, ¿no? Claro, a ver, es que al final hablar de una persona peculiar es curioso, quiero decirte, por lo que me dices, Silvia, el problema está más en compensar lo que pierde la clase cuando sale y las tareas las tiene cargadas. Claro, al final llega un momento en el que tenemos que intentar compensar eso y saber dar la mejor respuesta, quiero decirte. ¿Es necesario? No lo sé, es que no conozco a tu hijo, claro. ¿Es necesario que tu hijo salga esas 2 horas? Pues no lo sé, igual sí o igual no. ¿Es necesario que tu hijo salga esa hora? Pues no lo sé, igual sí, igual no. Pero claro, si sale, tenemos que tener en cuenta esas consecuencias. Entonces, ¿dónde tenemos que llegar a un ten con ten? Claro. Al final, tenemos el tiempo que tenemos y somos lo que somos, no damos más abasto. Entonces, todo eso al final lo tiene que valorar la familia. Ojo, todo lo que yo os estoy presentando, aunque se suele presentar para chicos que tienen un nivel de aceptación elevado, ¿vale? La familia nos la autoriza y es una cosa que nosotros hablamos con la familia, porque además le pasamos el horario adaptado. No es que tu hijo, por ejemplo, de 5 horas que tiene de lengua, asista a 3. A ver, nos pregunta Abel, ¿qué pasa en esas clases? No, el encargado de ponerse al día es tu hijo, porque yo no puedo hacer eso, ¿vale? También es verdad que nosotros hemos adaptado un trabajo, a ver,
un trabajo en clase para todo el grupo que sí que ayuda al alumno a no perderse a través de unas secciones en la pizarra con deberes visuales, donde además se pone todo lo que has hecho en el día, que eso también se lo decimos a los profesores también que por favor lo hagan, donde estructuran la clase de manera que el niño cuando llega, después de la hora que no ha asistido, ve lo que han hecho, ¿de acuerdo? Y lo puede apuntar, lo puede anotar. No sé si sigo o no sigo. Sí, yo Inmaculada que me pregunta, ¿cómo podemos fortalecer el vínculo real entre especialistas y docentes de aula ordinaria y secundaria? Qué buena pregunta, Inmaculada. Pues mira, te voy a decir una broma, te estoy sufriendo mucho. Es complicado, es muy, muy complicado. Mira, yo llevo 13 años en mi centro y es verdad que cuando llegué, pues es que era raro, te lo digo así, porque claro, los compañeros te preguntan, no, yo no soy docente, no, yo no soy profesor, no, yo soy integrador social, ¿en qué? La gente no tiene idea de lo que es eso. O sea, yo creo que el primer año, 2 años tuve que, parte de mi trabajo era explicar, contar, que la gente supiera, o sea, que una apertura para que no me vieran como un agente extraño, ¿sabes? Porque además, ojo, yo voy a sacar a alumnos de tu clase, que hay profesores que son muy reacios, yo voy a entrar en tu clase de apoyo porque es necesario, y al principio también se nos negaban, a día de hoy no, pero ha habido algunos casos que se nos han negado. Entonces, muy curioso. Pues es que no hay una fórmula magistral. Yo creo que lo importante es la presencia. Por lo menos yo, así, en este caso, yo como integrador social hago en mi centro. O sea, yo intento estar en todas las reuniones, en todas las decisiones, en todos los claustros, en todas las cosas, en estas famosas sesiones de plan de tutorial. O sea, que sientan que soy un compañero, que no soy un agente extraño que viene a hacer nada, ¿de acuerdo? Pero es muy complicado, sobre todo al principio, porque ahí hay mucho recelo, pero todos, en la educación, ojo, a mirar para el lado nos cuesta, nos cuesta, sí, sí. Bueno, sigo. Bueno, pues esta famosa educación física, que es lo que yo decía antes, ¿vale? Las prácticas deportivas favorecen el desarrollo simétrico de los ejes corporales, ejercitan la destreza motriz, actúan como prevención de posibles retrasos psicomotores, se utilizan como sistema de rehabilitación terapéutica, evitan el aumento de la atrofia muscular, aportan una mejor oxigenación a las células. Además, mejora la seguridad y el dominio de sí mismo, incrementando el conocimiento del dominio del cuerpo. Además, proporciona al niño un mejor desarrollo en psicomotricidad gruesa, fina, cognitiva, comunicación y socialización. Las ventajas y las bondades que todos sabemos de la educación física del deporte en general. Cuando nosotros además observamos que nuestros chicos tenían problemas o tenían necesidades en algunas de estas cosas que se recogían, dijimos, hay que hacer algo. Y fue cuando pusimos en práctica estas famosas sesiones de psicomotricidad muy básicas, que tuvimos ahí que formar al prisa y corriendo en colaboración con el Departamento de Educación Física, que nos ayudó un montón, para sobre todo sesiones en las que hacíamos juegos o actividades muy básicas para trabajar eso, equilibrio, literalidad, sensación propioceptiva, etcétera, etcétera. De ahí dimos el salto a estas famosas sesiones de deporte con el ayuntamiento y de ahí hemos dado el salto en este caso a... Se llama natación, es lo que nos dice desde el ayuntamiento, es natación, nosotros llamamos acuaterapia porque sí hay cosas que hemos modificado con lo que nos ofrece el ayuntamiento. En este caso, mi trabajo como integrador social en este ámbito no es más que la gestión, porque claro, nosotros ya, antes sí lo hacíamos, pero en este caso, por ejemplo, yo ya no voy a la piscina con ellos, hago el acompañamiento, lo que quiero decir es que no entran a nadar. Ojo, en su momento entré para hacer todo el acompañamiento, nadaba con ellos. Cuando esto ya se fue normalizando y ellos se fueron acostumbrando, se fue retirando el apoyo, porque en su momento sí que aparte del acompañamiento yo iba al vestuario, yo me cambiaba con ellos mientras hacíamos toda la formación, yo nadaba con ellos, yo me duchaba con ellos para hacer todo el proceso de adaptación. Esto, que es muy llamativo, lo hacemos en todas las asignaturas. O sea, todo lo que tiene una carga de trabajo personal que tiene que tener, o sea, que conlleva una modificación conductual o una modificación conductual que a lo mejor no es no es la necesaria aprendida o una nueva, conlleva estar ahí. Conlleva estar ahí. Mucho más allá que se nos queda siempre corto, por lo menos nuestra experiencia, del pictograma. O sea, el pictograma, según qué caso, se nos queda corto. O sea, el niño tiene que tener el referente de modelaje y lo tiene que ver para aprender, ¿vale?
¿Qué objetivos pretendemos? Favorecer sensaciones propias efectivas incidiendo en el conocimiento postural y su control y estimulando las diferentes vías sensoriales y, por extensión, la recepción de diferentes estímulos externos. Proponer actividades que impliquen procesos psicológicos de sus aspectos más básicos hasta los más complejos, desarrollando posibilidades de elección, así como favoreciendo la sensación de seguridad y autoestima y autonomía. Y desarrollar la familiarización con el mundo deportivo como una actividad social, potenciando las habilidades relativas al medio físico y fomentando normas higiénicas exigidas en cada actividad. ¿De acuerdo? Sigo. Me ha hablado Serafín. Oh, Nacho, súper interesante. Nada, vale, seguimos. Vale, hemos acabado todo lo que refería al ámbito personal, ¿vale? Con estas 5 asignaturas, entramos ahora en el ámbito doméstico. Sí que tenemos la necesidad, o vimos, de que era necesario formar en unos aspectos que nos parecían básicos para el desarrollo del niño, en aula hogar, alimentación y cocina, ¿de acuerdo? Vale, vamos por partes. Primero, aula hogar. En algún momento de la vida, el alumnado con TEA se verá solo y tendrá que enfrentarse a situaciones tan cotidianas y complicadas si se desconocen, como plancharse la ropa, poner la mesa de una manera adecuada, limpiar el baño o barrer el suelo. Con el conocimiento y la adquisición de destrezas en este tipo de actividades podrán desenvolverse en diferentes ámbitos y en un futuro cuando se independicen en sus propios hogares. Esto es muy importante, ya que les ayudará a desarrollar pautas de autogestión, organización y limpieza doméstica. Esto nos ha costado la misma vida sacarlo adelante, pero no tanto para el alumnado, sino por las familias. Las familias, nosotros hemos encontrado que siguen ejerciendo a ver cómo lo puedo decir, un elevado nivel de protección a sus chicos. Hay veces que no le falta razón, pero sí que es verdad que junto con todo el trabajo del alumnado en aula hogar hemos tenido que desarrollar un proceso de deshabituación de esa protección. Tienes un hijo con autismo, tu hijo tiene autismo, tu hijo tiene necesidades, pero tu hijo, si no le dejamos al final el aprendizaje en este ámbito, si no le dejamos al final incluso que se equivoque, que se caiga, se va a levantar, que aprenda, no va a ser autónomo. Tiene que saber, tiene la necesidad de saber. Entonces, ya, bueno, pero es que los productos ya, bueno, pero es que el fuego ya, sí, corremos un riesgo, hay que asumir el riesgo. Esto era un poco como lo mismo que hablamos al principio de si las familias se niegan. Ha habido casos, negación rotunda no, pero sí que han venido a hablar con nosotros, oye, Abel, esto no lo veo, oye, Abel, tengo este miedo, oye, vas a utilizar productos químicos, oye, va a haber cuchillos, oye, el fuego, sí, todo eso sí, pero tu hijo tiene que aprender. O sea, ¿vas a estar toda la vida con él? No. En algún momento se tendrá que independizar, si puede, según sus características. Tu hijo tendrá que saber. Entonces, por eso lo decidimos incluir y abordarlo de esta manera. ¿Qué objetivos buscamos? Pues facilitar el desarrollo de una autonomía personal en el ámbito doméstico, favoreciendo la adquisición de aprendizajes sociales dentro de un contexto normalizado, con actividades motivadoras y ajustadas a la evolución biopsicosocial. Promover el conocimiento de hábitos y destrezas en actividades de la vida diaria, disminuyendo el nivel de dependencia y fomentando la autoestima y calidad de vida. Y participar de manera directa en actividades del ámbito doméstico, eliminando el sesgo de género en el desarrollo de dichas actividades, así como eliminando prejuicios y fomentando actitudes positivas, tolerantes y solidarias. También nos encontramos pues la adquisición de unas conductas muy machistas, muy sexistas, mi hermana lo hace, yo no lo hago, lo hace mamá, y nos lo hemos encontrado. Esto también hay que desterrarlo. O sea, tenemos que dar una educación en calidad mucho más amplia. Bien, no sé si entendemos. Bueno, os voy a contar una cosita más para que sepáis. Esto del aula hogar también lo hacemos en niveles. Hacemos un aula hogar en nivel del segundo ciclo, tercero de la ESO y otro en cuarto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Los chicos de primero y segundo son muy pequeñitos todavía, estamos hablando de 11, 12 años, llegamos ya a 13, 14, bueno, ahí podemos empezar a ver o a trabajar este ámbito. Lo partimos en 2 niveles porque el primer año es todo teórico, ¿vale? Hablamos de todo lo que es hogar y nos basamos, si no recuerdo yo mal, en 5 niveles, que es fregado, barrido, polvo, plancha y tendido, en base a esos 5. En esos 5 empezamos a hablar el primer año de todo el aspecto teórico, qué es, cómo se lleva a cabo, de qué manera se pueden hacer, en qué productos se usan, en qué condiciones se hace, etcétera, etcétera. El siguiente año tenemos los 5
bases iguales, pero pasamos ya a la parte práctica. Y empezamos con ellos a ir al supermercado, que os contaré también. Salimos a comprar productos, lectura de etiquetas, características de los productos y empezamos, en este caso en el instituto, a lavar, a planchar, a barrer y además los deberes que mandamos es que lo hagan en casa y que se graben. Todos esos vídeos al final nosotros los utilizamos para fomentar el refuerzo, que además lo subimos a nuestras redes sociales, que las familias nos dan permiso, que luego lo diré también por si queréis echar un vistacillo, ¿vale? Cómo funciona un poquito el aula hogar, para que tengáis una idea. Seguimos. Alimentación. De forma general, la experiencia de las habilidades de vida diaria y más específicamente las relacionadas con la nutrición muestra que una gran mayoría de alumnado con TEA manifiesta dificultades ante la práctica de la alimentación, siendo, sin embargo, el conocimiento de los alimentos y sus nutrientes, compra en supermercado, lectura y comprensión de etiquetado, etcétera, una tarea muy importante en la vida cotidiana del ser humano. Se trata, sin duda, de algo esencial para conquistar la autonomía, pilar básico que se debe plantear en la tarea educativa que desarrollamos con dicho alumnado. El trabajo en alimentación y nutrición lo estructuramos exactamente igual que en el aula hogar. Hacemos un primer paso teórico que también se trabaja en tercero de la ESO, donde trabajamos todo lo específico de alimentación y nutrición, qué es alimentación, qué es nutrición, alimentación sana, nutrientes, tipo de nutrientes, dieta mediterránea y después ya saltamos a compra de alimentos, ingredientes, precios, etiquetas, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacemos el primer año, en tercero de la ESO y el siguiente año, en cuarto, empezamos a ir con ellos al supermercado y hacer toda la experiencia práctica, ¿de acuerdo? Ver alimentos, ver etiquetas, ver precios y además comprar productos. Voy a pasar de diapositiva porque después tenemos ahí, cocina. ¿Por qué os digo comprar productos? Esta no os la leo y os lo explico. ¿Por qué os digo comprar productos? Porque los mayores ya cocinan en el centro. En el centro tenemos una cocina y ellos ya cocinan. Entonces, intentamos aunar, ¿vale? Las dos asignaturas para que tengan una coherencia, para que ellos sientan que lo que hacen tiene una respuesta, ¿de acuerdo? Hemos trabajado en alimentación, que la berenjena es esto, tiene estas características, se puede hacer así, voy al supermercado, la compro, la veo, tengo la experiencia real y además la cocino, porque una vez por semana tenemos, pues, cocina. Tenemos una receta que se la hacemos adaptadas, una vez por semana, cada 15 días, perdón, salimos primero al supermercado, compramos, vamos al centro educativo y lo cocinamos y lo llevamos a casa. Una semana lo hacen en el centro educativo y otra semana lo mandamos como tarea para casa. Y tienen que cocinar en casa, bueno, tienen que grabarse haciendo todo el proceso, haciendo la compra, cocinando y nos lo mandan. Nos lo mandan. También lo tenéis ahí subido que luego os diré dónde lo podéis ver. ¿De acuerdo? Bien, sigo. Queda poquito. Queda muy poquito. Vale, último ámbito lúdico. Nosotros teníamos también la sensación de que había una parte que se nos quedaba cojo. Venía al instituto, es verdad que al final, sobre todo, es para un proceso de aprendizaje y enseñanza, son saberes curriculares, quieren o necesitan una titulación, pero hay muchas cosas que el resto del grupo de iguales a estos alumnos sí que adquieren de manera autónoma, y nuestros alumnos no. Y era todo el trabajo referido a esto, al ámbito lúdico, al ocio y el tiempo libre. También observamos a lo largo del tiempo que todo esto en nuestros alumnos, en la mayoría de los casos, estaba cubierto por la familia. O sea, los chicos hacían lo que hacía la familia. Ir al centro comercial, ir al cine, lo que le proponía, sin reparar a lo mejor en las necesidades del niño o los gustos del niño. Dijimos, esto hay que cambiarlo. Y le presentamos también a las familias, pues, estas 3 asignaturas, ¿de acuerdo? Cada una abarca una cosa. También os voy a decir rápido, porque seguramente hay alguna que os suenen, porque, por ejemplo, el aula de recreo o programa de patios es muy popular y está muy extendido. Pues eso, un aula de recreo. Nosotros le damos a los alumnos la posibilidad que durante el recreo asistan a un espacio específico, ¿vale? Creado especialmente para ellos, a poder disfrutar el recreo de manera libre, adaptado a ellos, ¿de acuerdo? Lo hacemos con un cronograma semanal, de manera que cada día toca un tipo de actividad genérica, no ponemos el cual, juegos de mesa, no recuerdo ya, juegos de mesa, juegos populares, hay un día que también tenemos cine, etcétera, etcétera. Y los chicos pueden asistir o no de manera voluntaria, nunca obligamos. Si es verdad que lo proponemos, lo decimos a las familias, que al final si su hijo no quiere jugar, yo no le puedo obligar. Sobre esto hemos tenido un arduo debate, porque decíamos hasta qué punto obligamos o no obligamos, porque sí que es verdad que es necesario el dar respuesta a esa necesidad.
Pero claro, si el niño te dice que no quiere, es parte de su tiempo libre el recreo. Nosotros llegamos a la conclusión de que no queríamos obligar y no forzamos. Le damos la opción. La verdad es que en la inmensa mayoría de los casos sí que acuden y pueden disfrutar de este recurso. Además, que yo creo que lo hace casi todo el mundo, que también sabréis, es abierta para el resto de alumnado. ¿De acuerdo? O sea que se hacen jornadas de, pues eso, de juego de actividades en las que se sienten incluidos. Son uno más y tienen muy buenos resultados. Tiempo y libre. Pues lo voy a contar también, en vez de leerlo, ya me he cansado de leer muchas horas leyendo, os lo voy a contar también, es muy sencillo. El programa de tiempo libre lo que hacemos es, si no recuerdo mal, una vez cada 15 días, el último viernes de cada 15 días, son uno sí, uno no, perdón, hacemos actividades fuera del centro que intenten dar respuesta práctica a todo lo que hemos visto desde un punto de vista teórico. Aquí vamos los dos, va mi compañera AL y yo, y lo que intentamos son buscar algún tipo de recursos o de actividades que intente, pues eso, reforzar la práctica teórica, ¿de acuerdo? Pues no sé qué deciros, por ejemplo, en febrero, casi todos los febreros nos vamos de rebajas con los chavales para trabajar pues todo el tema de matemáticas, el valor, monedas, etcétera, por ejemplo. Y eso lo hacemos en esa parte de tiempo libre, ¿de acuerdo? Lo hacemos un viernes para que no se solape con el siguiente proyecto que os voy a preguntar. Y sí que lo hemos separado para también intentarle dar valor y que los chicos entiendan la diferencia entre tiempo libre y tiempo de ocio, porque muchas veces se confundían. ¿Nos vamos a la hora, vamos al cine? No, no, estás en un tiempo libre, que no es ocio. Ocio es la actividad que se hace dentro del tiempo libre, ¿vale? También hacemos todo el trabajo teórico previo con ellos, lo que es tiempo libre, tiempo liberado, tiempo de ocio, para que sepan también establecer las prioridades. Hay una parte que es de trabajo, una parte que es liberado, una parte que es libre, y en base a eso también intentamos encuadrarlos para que sepan cómo se estructura el tiempo, ¿de acuerdo? Y última asignatura, que esta para ellos es la más divertida, es ocio y tiempo libre activo, ¿vale? Activo. Este proyecto, porque esto sí que es una asignatura fuera de centro, se llama Diviértetea, lo pusimos en práctica hace ya 4 o 5 años y es muy sencillo. Esto consiste en hacer actividades de ocio y tiempo libre, en tiempo de ocio y tiempo libre, fines de semana y o festivos, con el alumnado con TEA, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es cualquier tipo de actividad, igual que su grupo de iguales, con los chicos con TEA. Entonces, pues vamos a los bolos, al cine, a parques temáticos, a exposiciones, a parques recreativos, a todo lo que puedes imaginar. Y lo hacemos siempre en fines de semana festivos. Esto lo hacemos una vez al mes, un fin de semana, un festival al mes, y lo que intentamos también es que si ese mes hay algún tipo de festividad importante o interesante, que también disfruten de ello, también para incluir a los alumnos dentro de esa festividad a nivel social. Nos parece también muy interesante porque también hacemos la inclusión del alumnado en lo que es la vida social, ¿de acuerdo? O sea, nosotros, por ejemplo, casi todos los años, porque a mis chicos les gusta mucho, vamos a celebrar Halloween a parque de atracciones o al parque Warner, pero además vamos en horario de Halloween, que era lo interesante. Claro, las familias al principio se sorprendían, ¿pero vais a ir vosotros a las 12 de la noche? Sí, vamos, nosotros a las 12 de la noche. Es que sí que consideramos nosotros en nuestro centro que no tiene mucho sentido hacer actividades que no se adecúen a las características de la propia actividad. Al final les sigue faltando a estos chicos que no tienen la capacidad de extrapolar el aprendizaje, ¿vale? Les sigue faltando el hecho real. O sea, ¿vas a ir a Halloween un martes a las 6? Hombre, pues muy Halloween no es. Entonces intentamos que se adecue lo más parecido posible. Y ese es este Diviértetea, que es de, pues eso, ocio y tiempo libre en fines de semana y festivos. Además, con el paso de los años, hace ya 2 incluimos lo que llamamos alumnos ayudantes, porque antes iban los chicos con TEA, íbamos nosotros los acompañamos y desarrollamos actividad con ellos. Hace ya un par de años no, hace un par de años también lanzamos la posibilidad de que chicos que quisieran de manera voluntaria acompañar al alumnado con TEA. Fue piloto al principio y luego el resultado fue una auténtica maravilla. Nos desbordamos con toda la gente que quería participar, tuvimos que hacer una selección, no nos quedó otra, les formamos y a día de hoy van como si fuera un grupo de amigos, van los chicos con TEA con sus compañeros, que además ya se han convertido en amigos, que es lo curioso. Nosotros estamos presentes constantemente, pero ya el requerimiento o la petición de ayuda o la conversación no es con el profe. Nosotros estamos ahí atrás, ¿vale? Por si pasa algo, estamos siempre, pero ya no es con el profe, con el resto de compañeros. Y ha mejorado el proyecto un montón, se nota que ha mejorado un montón.
Y esto es lo que hacemos, en el Madrid. No sé si hay algo específico que queréis preguntar y intervenir, no tengo ni idea. Y que me gustaría también pensar que ha quedado medianamente claro. Joder, es que es muchísima información súper condensada. Que me decía David, no, mucho más tiempo no. Yo decía, David, necesito más, necesito más. Que la cosa hubiese querido más extendido y con más calma, pero bueno, no sé. Sí, vamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Abel. No sé si hay alguna otra pregunta. La verdad es que ha habido mucho debate a lo largo de la sesión. No sé si He ido hay viendo. ahora otra cosita que quiera añadir o que quiera comentar. Una cosa rápida, Paula, que no sé si será integrador social o sabrá. ¿Cómo conseguiste tu trabajo? Es decir, mediante empresa externa, recomendación, oposición, bolsa. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid entramos por méritos, por bolsa de trabajo. Hasta ahora, en la Comunidad de Madrid no existían oposiciones, porque yo estoy en un centro público, no existían oposiciones para mi especialidad. Hasta ahora, acaban de salir. Y yo supongo que estaréis al tanto con toda esta presión de Europa por todo el tema de los interinos y tal cual, que nosotros al final estamos contratados como interinos. Fijaros, yo ya llevo 13 años y ahora acaban de salir. Ahora están empezando vamos a salir ya, están definiendo los temas, tal, pues eso. Y tenemos que presentarnos, en algún momento tendré que hacer el proceso de oposición. Esperemos aprobar. Sí, hombre. Esperemos. Inmaculada, estaría bueno después de todo este trabajo, ¿verdad? En fin. Sí, Inmaculada me pregunta, a ver, ¿podríamos ver alguna de esas experiencias? Sí, mira, está aquí David. Yo, si David me vuelve a llamar, encantado de darle forma más de un punto de vista visual. Para que sepáis, sí que os puedo decir que si queréis ver, tenemos Facebook, de momento solo Facebook. O sea, si vosotros entráis en Aula TEA y es María Zambrano, ¿vale? Ese es nuestro Facebook, ahí vais a ver todo lo que hacemos, porque lo solemos colgar. Además de todo lo que hacemos en este ámbito personal, que es como mucho más atractivo, mucho más diferente. Las actividades de ocio, de cocina, alimentación, los viajes, que hacemos muchos viajes de fin de curso, lo vais a ver todo ahí. No sé si más cosas. Yo de momento, yo no tengo prisa. Yo hasta que David me diga. No, hombre. Voy leyendo. Muchas gracias. No, gracias a vosotros por escucharme un 6 de julio hasta ahora, aunque tengo en casa hace calor. Es esperanzador ver que hay centros en los que se tiene en cuenta esta realidad de manera tan comprometida. Bueno, Sandra, esto también es un proceso, como yo digo muchas veces de bromas, de pico y pala. O sea, claro, esto es el resultado de 13 años. O sea, cuando yo llegué a María Zambrano todo esto no se hacía, por supuestísimo, pero básicamente porque se desconocía. Entonces, ir llamando a puerta y todo lo que yo os he contado, lo primero fue un no, todo. No, no se puede, no es peligroso, no tenemos permiso, no, esto cómo se hace, no, Abel, de verdad. Hay que ir explicando, hay que ir viendo, hay que ir deshilachando y mi experiencia es que cuanto menos problemas le demos a la dirección, que es quien nos dice, venga, vale, más desmenuzado y más atado y mejor. O sea, que decirte, cuando se plantea que todo esté cerrado, o sea, que la que no tenga la posibilidad de decirme, y si pasa, no está aquí, contemplado, mejor. Y así hemos ido abriendo puertas. Porque todo lo que veis no ha sido fácil, todo eran no. No podéis salir, que es peligroso, no podéis salir, que no tiene autorización. Nosotros salimos muchísimo. No nos podéis ir de viaje, no nos podemos quitar tantas horas, no. Al final es un trabajo de tiempo, es inversión. Pues yo creo que ese es un buen mensaje final, Abel, la de la ilusión de que pueden hacerse las cosas, ¿no? Con tiempo y con esfuerzo. Sí, se puede. Agradeceros a todos que estéis. Ahí ha puesto María de nuevo el cuestionario. Hay un huequito al final del cuestionario si alguien quiere añadir, digamos, sugerencias, cuestiones para el año que viene. La cátedra, por el momento, tenemos la oportunidad de seguir al menos un año más. En fin, tenemos vocación de permanencia, pero esto va año a año. Y el año que viene existiremos. O sea que bueno, pues estaremos trayendo más cositas de estas y bueno, pues lo que nos sugiráis será también sin duda útil. Y bueno, pues muchas gracias, Abel, de nuevo. Nada. Tu experiencia y por tu aportación. Una única cosita antes de irme.
Una última cosa antes de irme, porque dice Jorge Chauca García, para que el alumnado con TEA llegue a estudios superiores, ojo al consejo orientador en eso. Tutor, tutora, equipo educativo, orientación PT y familias. Es una responsabilidad transversal y compartida. Muchas gracias, enhorabuena. Sí, es una realidad. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Al final, lo mismo, en nuestro centro, por todo ese proceso de años, al final el consejo orientador, no te voy a decir que lo hacemos prácticamente nosotros, pero casi. O sea, en este caso se han invertido las tornas, que nos parece interesante, porque al final los especialistas somos nosotros, quiero decirte. El profesor que le da matemáticas no ve más allá de las matemáticas. O sea, según qué necesidades no tiene la capacidad de verlas, de entenderlas. Entonces, cuando tenemos que hacer estos consejos orientadores, nos sentamos a reunirnos con ellos y es un poco un trabajo de todos, pero en el que se nos tiene muy en cuenta. Oye, ¿qué pensáis? Oye, ¿cómo lo veis? Oye, ¿qué opináis? ¿Sabes? O sea, nos dicen, pues en esta asignatura sí o en esta asignatura no, o no tiene la capacidad para llegar. Vale. Y nosotros intervenimos. Pues sí que tiene esta necesidad o esta no, o tiene estas características que puedo hacer. O sea que al final, como bien dices, es una responsabilidad compartida y transversal, pero en este caso nosotros, como equipo de aula preferente, se nos tiene y muy en cuenta. Pero un momento, Abel, perdona, soy Antonio otra vez por el micrófono, que me ha dejado David el micro aquí. Dime. El Consejo Orientador de Andalucía no es vinculante. Tú puedes poner el Consejo Orientador lo que quieras, pero los padres van a decidir después. Totalmente. Vale. En Madrid es igual, totalmente. Me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Vale. No es vinculante. Pero sí que lo quería poner porque es verdad que creo que era Jorge, al final recoge lo que sí que recoge la ley, el equipo de cual, claro, en este caso, al tener un equipo de centro preferente, pues nosotros ahí también intervenimos. Y lo he dicho también un poco de la realidad más práctica, intervenimos y no es que sea lo que nosotros opinamos, pero casi sí, o tiene muy en cuenta nuestra consideración, claro. Somos los que pasamos más horas con los alumnos, los que somos los especialistas, se supone que los que estamos formados para ver según qué cosas, y claro, pues ellos tiran mucho de ese aporte, más allá de la asignatura que cada uno imparte. Estupendo. No sé si algo más. Pues yo creo que ya no, a ver, porque nos estamos yendo a las 2 horas y sobre todo porque la gente se va yendo y poquito a poco y no es plan. Yo creo que sobre todo le hemos dejado ahí le has dejado a la gente con un buen sabor de boca, con unas piscinas para querer saber más, que eso siempre está bien. Y bueno, pues lo dicho, pues muchas gracias, Abel, muchas gracias a todos los asistentes por estar ahí. Espero poderos ver en futuras cosas. Gracias a todos por estar ahí.